cadena, hoy me gustaría hablar de una cadena de decisiones y poner la salud bajo el microscopio, a través del ejemplo y de la historia de Daniel. Hay algunos hechos que me parecen muy importantes y que me preocupan mucho en relación con las enfermedades. Si nosotros miramos cómo ha ido la evolución, cómo ha sido la evolución de las enfermedades desde 1990 hasta el 2017, bueno, si lo miráramos ahora, quizá aparecerían más enfermedades infecciosas por el caso del COVID, pero en cualquier caso, si analizamos las 354 enfermedades y accidentes más habituales en 195 países y territorios, podemos observar que ha habido un incremento muy importante de este grupo de enfermedades que se llaman enfermedades no transmisibles. Estas enfermedades son enfermedades debidas a, es decir, no son heredadas, no son contagiadas, nadie me las contagia, y no son contagiosas, sino que las desarrollo a lo largo de mi vida, de ahí que se llamen no transmisibles. Hay otro tipo de enfermedades que son enfermedades infecciosas, por eso se dice comunicables, son enfermedades que se pueden transmitir, también enfermedades de tipo nutricional que se han visto muy también aumentadas durante este periodo. Y digo que esto es preocupante porque en general el panorama de la enfermedad a nivel global es que está aumentando. Hay un incremento bastante importante y bastante significativo de las enfermedades. Si nosotros miramos las enfermedades que tenían los egipcios, pues tenían muchas, pero sobre todo la mayoría eran de naturaleza infecciosa. En nuestras sociedades, la mayoría de las enfermedades que padecemos son enfermedades no infecciosas, enfermedades que empiezan en nosotros y que no se transmiten a nadie, sino que al final suelen ser crónicas y pueden tener pues, un desenlace, en la mayoría de los casos, fatal. De hecho, en un informe de la Organización Mundial de la Salud de 2018, se determinó que a nivel global, de todas las personas que fallecen en un año, cada año, el 71% de esos fallecimientos se deben a este tipo de enfermedades, a enfermedades no transmisibles. Y además, y lo más alarmante, es que ese 71% se debe a personas, o sea, ocurre en personas que son más jóvenes de lo que deberían ser y por tanto fallecen antes de tiempo. ¿De qué? Pues de enfermedades cardiovasculares, de cánceres, de enfermedades crónico-respiratorias, de la diabetes, de otras enfermedades no transmisibles que puedan ser pues, enfermedades autoinmunológicas, etcétera, y enfermedades que tienen que ver con la nutrición, con enfermedades que las madres transmiten a sus hijos, etcétera. 71%. El caso de España es un poquito más elevado. De hecho, se estima que el 91% de todas las defunciones que se producen cada año se deben a este tipo de enfermedades, a las enfermedades no transmisibles, y que generalmente aparecen en un buen porcentaje, es decir, hay un buen porcentaje de las personas que fallecen por esas enfermedades que son muertes prematuras, es decir, que lo hacen antes de tiempo, antes de la edad que les corresponderían porque tienen entre 35 y 69 años y consideramos que una persona entre los 35 y los 69 años es una persona que todavía está joven. Además, recordemos que las enfermedades no transmisibles son enfermedades, por cierto, no infecciosas, no son accidentes. Además, es muy interesante, claro, preguntarnos si estas enfermedades se pueden evitar. Se ha observado que hay una serie de factores de riesgo que están asociados con el desarrollo de estas enfermedades. Por un lado, el tabaquismo. Bueno, esto no nos pilla de sorpresa. De hecho, hasta en las propias cajetillas de tabaco dicen fumar mata. O sea que no hay que irse muy lejos para ver esto. La obesidad también es otro factor de riesgo que está vinculado con el desarrollo de todo este tipo de enfermedades no transmisibles y de la presión arterial elevada. Hay otros factores de riesgo, como pueda ser la inactividad física, el alto consumo de sodio en la dieta, la diabetes, la obesidad o, por ejemplo, la contaminación ambiental. Son factores que en este estudio de la Organización Mundial de la Salud de 2018 se incluyeron como aquellos que podían ser los factores de riesgo que estaban
que podían estar directamente vinculados con el desarrollo, como digo, de estas enfermedades. De todas las enfermedades no transmisibles de las que hemos hablado, las más importantes son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, otro tipo de enfermedades autoinmunológicas, es decir, una cosa que se llama síndrome metabólico, del cual a lo largo de toda esta charla vamos a ir hablando, porque vamos a hablar largo y tendido de cómo la dieta de Daniel prevenía el síndrome metabólico. A mí me gusta Daniel por muchos motivos, pero entre ellos porque es uno de los primeros investigadores que conozco, es un compañero investigador, es investigador como yo. Daniel propone cuando llega a Babilonia no contaminarse con la comida del rey, por muy buena que ésta fuera, o que dijeran que fuera. Y no solo contaminarse con su comida, sino con el vino que él bebía, es decir, con esa bebida que tenía alcohol, ¿no? y que, bueno, pues que el rey bebía, y que todos aquellos que participaban de su mesa también bebían. Y por tanto pidió que no se le obligase a contaminarse, que no se le obligase a comer de estos alimentos. La verdad es que no sé si os habéis encontrado alguna vez cuando estáis haciendo cambios en vuestro estilo de vida, en vuestra dieta, en vuestra nutrición, personas que os dicen esta frase, ¿no? Yo me he encontrado con mucha gente que dice lo mismo que dijo el jefe de los eunucos a Daniel, que tenía miedo que su rostro fuera más pálido que el resto de los muchachos, que se les notara físicamente que estaban teniendo un tipo de dieta concreta, porque claro, eso podría tener repercusiones sobre él, ¿no? Como que él no los estaba cuidando. Daniel pide a aquel que les cuidaba, que les daba la porción de la comida del rey, que los pusiera a prueba por 10 días. La verdad es que 10 días parecen poco. Hoy vamos a ver algunos estudios que en pocas semanas hay efectos impresionantes en ciertos marcadores que tienen que ver con las enfermedades. Solamente en pocas semanas. 10 días, por tanto, parece un tiempo corto, pero puede ser más que suficiente para poder observar cambios aparentes. Y además, no solamente que en esos 10 días iban a hacer el experimento, sino que el experimento tenía unos alimentos concretos que eran legumbres a comer y agua a beber. Bueno, la base de la dieta. Y luego compara nuestros rostros, le dijo a este buen hombre, compara nuestros rostros con los rostros de los otros muchachos y pues veamos a ver qué ocurre. La verdad es que la dieta de Daniel está basada esto es lo que se comía en la Babilonia donde Daniel se encontraba, en la época en la que Daniel estaba en Babilonia. En Mesopotamia pues había una gran cantidad de verduras que se cultivaban, se comía mucha cebolla, ajo, puerro, frutos, o sea, frutas como podrían ser por ejemplo los dátiles, la granada, las uvas, las manzanas, los nísperos, los higos. Esto sabemos por tablillas, por restos arqueológicos que de alguna manera apuntan a que pues, en estos sitios se comían estos alimentos. También se cultivaban muchas legumbres, especialmente la lenteja y los garbanzos. Es decir, hay otras legumbres que a lo mejor ellos no consumían, pero lentejas y garbanzos sí que los consumían. Y el sésamo era una semilla que se utilizaba muy frecuentemente, especialmente el aceite de sésamo. Así que lo más seguro es que el aceite que Daniel usaba en sus comidas no fuera el aceite de oliva, que nosotros usamos, sino el aceite de sésamo. Y por otro lado, pues el agua era la bebida de Daniel. Así que con estas ideas, por supuesto, puede ser que hubiera otros alimentos, pero bueno, los restos arqueológicos nos hablan al menos de este grupo de alimentos. Con estas ideas, con esta pequeña clasificación de alimentos que podían formar parte de la dieta de Daniel, pues los vamos a poner bajo el microscopio y vamos a ver si la ciencia moderna es capaz de determinar si su dieta era una dieta buena o era una dieta mala. Los componentes, por tanto, mayoritarios en la dieta de Daniel son las legumbres, las verduras, las frutas y las semillas. Esos son los 4 grandes grupos de alimentos y, por supuesto, el agua para beber. Y como os digo, vamos a intentar entender a través de la dieta de Daniel si esos alimentos pueden tener un impacto significativo en estas enfermedades, en las enfermedades no transmisibles. De hecho, os puedo adelantar que el 80% de todas las muertes que se producen todos los años debido a las enfermedades no transmisibles en todo el mundo podrían evitarse solamente mediante la adquisición de un estilo de vida correcto. Y aquí me gustaría introducir algo que para mí es
es muy importante a nivel científico porque investigo en esto, es la epigenética. Para que una enfermedad se desarrolle necesitamos de dos componentes. Es como si fuera una balanza. Lo que pasa es que en este caso la balanza no está muy equilibrada. Por un lado, un componente genético. Yo heredo unos genes de mis padres y por tanto heredo una predisposición a tener unas enfermedades y no otras. Hay personas que tienen riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, mientras que hay otras personas tienen riesgo de padecer, por ejemplo, osteoporosis. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Puede ser que haya personas que padezcan las dos, pero generalmente podemos tener, digamos que, una serie de enfermedades o de predisposición a padecer esas enfermedades que en la mayoría de los casos, pues, como digo, vienen heredadas pues, de nuestros padres o de nuestros abuelos, de nuestros familiares más cercanos. Pero por otro lado, esto solo pesa un 20% en la ecuación. Mientras que hay otro factor que es el factor epigenético, que va a decidir si esas enfermedades se desarrollan o no se desarrollan. Y este sería el 80% de ese otro peso al desarrollo a la enfermedad. De tal manera que la combinación de ambos puede favorecer que se produzcan enfermedades o puede ocurrir todo lo contrario, puede evitarlo. La epigenética es un mecanismo muy importante. Desde el punto de vista de la biología molecular, desde el punto de vista molecular, la epigenética lo que hace es introducir ciertos cambios en nuestro material genético y esos cambios introducidos en el material genético al final tienen un efecto porque se expresan algunos genes, no se expresan otros y por tanto se produce un contexto de enfermedad concreto. Bueno, esto es muchísimo más complejo que esto y además tampoco vamos a entrar aquí en detalles técnicos. Lo que sí me gustaría compartir con vosotros es que la epigenética tiene un poder muy importante. Da igual lo que yo haya heredado, puedo tener tendencia a tener colesterol alto, pero no significa que lo vaya a tener a lo largo de mi vida, porque puedo tener un estilo de vida epigenéticamente compatible con unos niveles de colesterol bajos. Y esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta. De hecho, la epigenética es muy importante, pero hay un factor que es fundamental en el desarrollo o no de estas enfermedades no transmisibles, del que hoy me gustaría hablar largo y tendido. Hay un estudio que se publicó relativamente hace poco, en 2012, que mira la interconexión, la conexión que hay entre los primeros años de vida y el programa nutricional, es decir, lo que esos niños comen, en relación con la obesidad, con la inflamación a lo largo de la vida. Y los investigadores concluyeron que una de las causas del incremento de las enfermedades a nivel global y a sus consecuencias, una de esas causas es debida a la inflamación. Y hoy me gustaría que habláramos largo y tendido sobre la inflamación. ¿Por qué? Bueno, primero, ¿qué significa inflamación? La inflamación no es cuando yo siento rubor, hinchazón en un músculo o en una parte de mi cuerpo. Eso sí, eso es un tipo de inflamación, pero no es esta inflamación de la que estamos hablando. La inflamación es una señal que se produce en nuestro cuerpo cuando hemos recibido una señal que es tóxica. Por ejemplo, si yo estoy expuesto a altos niveles de contaminación ambiental, ya pueda ser, pues yo qué sé, contaminación en el aire o el agua está contaminada, mi cuerpo va a producir una serie de sustancias que van a ser señales, que van a decir, cuidado, tenemos un problema y hay que resolver ese problema. Eso es inflamación. Se producen esas señales que son tóxicas, son naturales, las produce nuestro cuerpo, e informan al resto del cuerpo de que algo está pasando. Entonces el cuerpo puede poner mecanismos para de alguna manera contrarrestar, quitar, evitar ese tóxico, esa sustancia que es dañina. El problema es que en muchos casos esta inflamación se hace crónica. Hay personas que porque tienen un estilo de vida reincidente, es decir, reinciden en ciertas cosas, de manera continua realizan ciertas actividades, tienen estos niveles de sustancias inflamatorias demasiado elevados. Y al final comienzan a ser demasiado tóxicos hasta para nuestro propio cuerpo. Podrían estar, por tanto, detrás del desarrollo de las enfermedades, en especial del síndrome metabólico del que quiero hablar hoy. Así que, ante la pregunta, ¿cómo se pueden prevenir las enfermedades no transmisibles
a través de un programa epigenético que evite por lo menos ese 80% de las enfermedades o del panorama de las enfermedades de transmisión a nivel global, pues una de las cosas que podemos hacer es evitando la inflamación, evitando la producción de estas señales químicas en nuestro cuerpo, que no son malas de manera natural, pero que de una manera crónica sostenida en el tiempo pueden producir daños. Hay un estudio que se realizó en 2019, donde se analizaba la dieta mediterránea, perdón, la dieta occidental y la relación que existe entre esa dieta occidental, es decir, la dieta que nosotros tenemos. Porque aunque nosotros estamos muy orgullosos de vivir en la zona mediterránea, y es verdad que nuestra dieta es un poco mejor que la dieta que puedan tener, por ejemplo, en el norte de Europa, cada vez más hay una tendencia a que lo que comemos, a lo que ponemos en nuestro plato y lo que comemos a diario, suelen ser alimentos que ya están procesados, que ya vienen procesados y por tanto tienen un alto contenido en sodio, tienen alto contenido en ciertos condimentos que nosotros no podemos controlar, que nosotros en nuestra casa probablemente no echaríamos, que hacen que ese alimento sea un alimento apetecible, sea un alimento que tenga pues, ciertas características que lo hacen ser, que lo hacen ser especial, ¿no? Por así decir, y que por tanto la gente lo consume. Entonces nuestra dieta realmente es una dieta occidental. Tenemos dietas occidentales. Nuestra dieta ya no es la dieta que tenía la gente del campo en España hace 50, 60, 70 años, mucho menos. Entonces, en este trabajo, estos investigadores determinan que el consumo de una dieta occidental, que se caracteriza por tener, entre otras cosas, pues una gran cantidad de calorías, generalmente suele ir asociada de un exceso de comida y de un estilo de vida muy sedentario. Tenemos estilos de vida tremendamente sedentarios y comemos mucho para el sedentarismo, o sea, es decir, para el estilo de vida que tenemos. Y en muchos casos incluso comemos muchas veces al día, o hay personas que comen muchas veces al día. Bueno, pues este perfil de dieta en las dietas, o sea, en las sociedades occidentales, produce un estado de inflamación metabólica crónica. Se produce una inflamación que es crónica, que eso se llama metainflamación. Pues esta metainflamación contribuye al desarrollo de estas enfermedades no transmisibles de las que estamos hablando, que son enfermedades, como digo, pues asociadas al estilo de vida, y estas enfermedades presentan un problema epidémico muy importante. Fijaros que estos autores ya están hablando de que las enfermedades no transmisibles son una epidemia. Una epidemia. Yo lo llamaría pandemia, para ser más exacto, porque ya no solamente es que afectan a unos pocos países privilegiados porque tienen unas tasas, porque la gente tiene cierto poder adquisitivo. No, 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 no. Las enfermedades están atacando a muchos países en toda América, en África, en Asia, países que incluso tradicionalmente tenían otro tipo de dietas, como por ejemplo China o los países asiáticos, ahora están teniendo y están desarrollando este tipo de enfermedades. Así que podemos considerar que las enfermedades no transmisibles son a nivel global una pandemia y están relacionadas con esos fenómenos de inflamación crónica, de metainflamación. La dieta de Daniel tenía estos componentes, que hemos hablado de ellos, y quiero hablar un poquito más detenidamente sobre el efecto que tiene la grasa, especialmente en el contexto de la inflamación. ¿Sabéis la grasa? Cuando comemos grasa en la dieta, ocurre algo que es muy curioso. La grasa se digiere, entra en el torrente circulatorio o por el sistema linfático, llega a nuestras células y modifica nuestros genes. Sí, sí, lo que estáis escuchando, modifica nuestros genes. Y el tipo de grasa puede modificar nuestros genes de una manera positiva o de una manera negativa. Es decir, la grasa en sí mismo, a través de la dieta, es un factor epigenético que puede modificar nuestra propia genética y que puede contribuir o no con nuestra salud. Por ejemplo, los ácidos grasos trans son ácidos grasos que se producen de la hidrogenación de la grasa. Eso es un procedimiento industrial que al final, o sea, un procedimiento industrial que al final hace que un alimento tenga cierta cantidad de grasa y esa grasa presente en el alimento tenga ciertas características, pues una grasa sólida, etc. Bueno, pues este tipo de grasas lo que hacen es modifican ciertos componentes del DNA que aumentan la inflamación. La grasa saturada, también.
El ácido esteárico, el ácido palmítico, también aumentan la inflamación a través de la epigenética. El ácido graso omega 6, que es un ácido graso poliinsaturado, omega 6, aumenta la inflamación. El omega 3 disminuye la inflamación. Por ejemplo, el ácido oleico, que se encuentra en el aceite de oliva, es el ácido graso principalmente del aceite de oliva, pero no solo del aceite de oliva, también está en los frutos secos, está en el coco, está en algunos productos que tienen grasas, pues disminuyen la inflamación, porque afectan a genes que están relacionados con la disminución de la inflamación. De tal manera que la grasa tiene un efecto a nivel genético. Esto a mí me parece sorprendente. Puede modificar nuestros genes. Puede modificarlos positivamente o puede modificarlos negativamente. La grasa en la dieta de Daniel probablemente sería aceite de sésamo. Ya como curiosidad os cuento que el aceite de sésamo tiene un alto contenido en ácido oleico, 44%, 47% en ácido linoleico, que en definitiva son ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, el oleico y el linoleico, pero también tiene ácidos grasos saturados, grasas saturadas. Alguien puede decir, pues no hay que tomar aceite de sésamo, no hay que tomar sésamo, porque el sésamo tiene grasa saturada y la grasa saturada acabamos de ver que aumenta los niveles de inflamación. ¿Sabéis qué le pasa al sésamo? Tiene algo muy curioso y es que tiene ácido palmítico, que es una grasa saturada de cadena corta. Con el coco se descubrió, durante muchos años se dijo que el coco, podríamos dar una conferencia solo sobre el coco. Durante muchos años se dijo que el coco era un alimento que producía o que favorecía las enfermedades coronarias. Pero esto no es cierto. El coco en estado natural, luego ya si hacemos modificaciones las que sean, pues a lo mejor. Pero el coco en estado natural tiene una serie de ácidos grasos que son de cadena corta, grasos saturados de cadena corta, muy pequeños, que tienen el efecto contrario, tienen un efecto antiinflamatorio, tienen un efecto de reducción del riesgo de las enfermedades coronarias. Así que el aceite de sésamo que tomaba Daniel es un aceite que probablemente contribuye, bueno, no que probablemente, sino un aceite que contribuía sin lugar a dudas con el desarrollo de su buena salud. El aceite de Daniel también contiene fibra. Hay algunos estudios muy interesantes que ponen de manifiesto cómo la fibra puede modificar la genética, puede modificar nuestros genes, en un sentido positivo o en un sentido negativo. En este estudio, por ejemplo, de 2018, que se hizo con una población de adolescentes afroamericanas, se observó, bueno, se determinó cuál era la ingestión de fibra que tomaban todos los días. Y se observó que la fibra afectaba a dos genes, LPCAT1 y RAS alfa 3. Bueno, realmente a nosotros esto pues no nos dice nada. Pero estos genes se relacionan con el desarrollo del cáncer de colon. Es decir, que la fibra está afectando a una serie de genes que están directamente vinculados con el cáncer de colon. Por eso, una dieta alta en fibra es una dieta que previene el cáncer de colon. Pero es que además, no solamente se relacionan con el cáncer de colon, que está muy bien, que es muy importante y muy relevante, sino que estos genes se relacionan con la inflamación, con el desarrollo del tejido adiposo, es decir, con el desarrollo de la grasa en el cuerpo. Por tanto, están relacionados con el desarrollo de la obesidad y están relacionados también con el desarrollo de la diabetes. Por tanto, el consumo de fibra en la dieta tiene un impacto en genes que a su vez prevendrían o favorecerían que se desarrollaran estas enfermedades. Poca fibra va a tener un efecto negativo. Alta fibra en la dieta va a tener un efecto positivo. Es tan importante el tema de la fibra que algunos autores han dicho que la fibra debería ser un remedio, debería ser administrada como un remedio para todo el espectro de enfermedades asociadas con enfermedades cardiovasculares, del riesgo de enfermedades cardiovasculares asociadas a la obesidad. De hecho, estos autores determinan en este trabajo que la fibra dietética, es decir, la fibra de la dieta, la fibra que viene con la dieta, tiene un efecto beneficioso relativo al riesgo del desarrollo de enfermedades cardiovasculares, como pueda ser la resistencia a la insulina, como pueda ser la hipertensión, etc. Dice que la evidencia no es conclusiva, es decir, no pueden concluir definitivamente que hay una relación estrictamente y directa a la fibra, pero que la fibra podría ser una opción muy adecuada para contrarrestar las enfermedades cardiometabólicas relacionadas con la obesidad, es decir, el síndrome metabólico del que estamos hablando, de una manera independiente a la pérdida de peso. ¿Esto qué significa?
que cuando yo tengo obesidad, si pierdo peso, voy a mejorar mi condición y por tanto voy a evitar el síndrome metabólico. Sin embargo, la fibra directamente por mecanismos independientes al peso, o sea, la pérdida de peso, pueden realmente también evitar, ayudarme a evitar el síndrome metabólico. Hay otros componentes en la dieta de Daniel que son muy interesantes, que son las vitaminas, de las que solo voy a hablar de una, de los folatos. Por ejemplo, en este estudio se observa cuál es el riesgo de padecer síndrome metabólico, de algunos elementos, de algunos síntomas relacionados con el síndrome metabólico en personas obesas, cuando comen en sus dietas, cuando introducen en su dieta una baja cantidad de folato o cuando tienen una alta cantidad de folato. En aquellas personas que tienen un folato, o sea, una ingestión de folato por debajo de 300 microgramos día, los investigadores observaron que estas personas tenían más grasa corporal, especialmente la grasa visceral. Sabéis que la grasa visceral, es decir, la grasa que rodea las vísceras, esa grasa está relacionada y está asociada con el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Además de tener otras enfermedades, como pueden ser, por ejemplo, altos niveles de glucosa en sangre o de insulina o de resistencia a la insulina, es decir, esto directamente relaciona baja cantidad de folato en estas personas obesas con el desarrollo de la diabetes y por tanto un componente del síndrome metabólico y de otros componentes que están también relacionados con este desarrollo. Y esto cuando las personas tomaban menos de 300 microgramos día. En cambio, los que tomaban más de 300 microgramos día prevenían de alguna manera todo este riesgo. De tal manera que hay una vinculación directa entre la cantidad de folatos y el desarrollo del síndrome metabólico. Otros elementos que podían estar incluidos en la dieta de Daniel, por el perfil de alimentos que se tomaban en Mesopotamia, son los polifenoles. Los polifenoles son muy importantes y tienen un efecto muy importante modulando el sistema inmunológico y por tanto teniendo un papel antiinflamatorio. De hecho, estos autores determinan que los polifenoles que derivan de las dietas que proceden de verduras, es decir, las dietas ricas en verduras, tienen propiedades antiinflamatorias porque interfieren con el sistema inmunológico. Pero cuando digo interfieren con el sistema inmunológico, la función, la regulación del sistema inmunológico, lo que quiero decir es que son reguladores del sistema inmunológico en el sentido positivo, es decir, regulan positivamente el sistema inmunológico. Además también, digamos que están implicados en la producción de estas señales inflamatorias y por tanto tienen efectos beneficiosos en el desarrollo de estas enfermedades crónicas, como pueden ser la obesidad, la diabetes tipo 2, la neurodegeneración, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Bueno, pues hay muchos polifenoles que se encuentran y que se pueden encontrar en nuestra dieta, por ejemplo el resveratrol. El resveratrol está en las uvas y tiene un efecto muy interesante, modifica ciertos genes que al final repercuten de manera positiva en la inflamación. El mango, los mangos, también el mango también tiene un efecto antiinflamatorio muy interesante, favoreciendo que no se desarrollen estas enfermedades. Otros polifenoles, perdón, que forman parte de algunos de los alimentos que tomaba Daniel, por ejemplo, si tomaba tomates, bueno, tomates no tomaría, que venían de América, pero si tomaba verduras de hoja verde, si tomaba algún fruto rojo, pues esos alimentos serían muy ricos en luteína, en fisetina, en ácido gálico, que son polifenoles, como digo, que tienen actividades también antiinflamatorias, o por ejemplo los arándanos o cualquier tipo de fruto silvestre, pues en las moras, los arándanos, etc. En relación con uno de estos polifenoles, la fisetina, pues me gustaría hablaros de un alimento. Esto ya es como curiosidad, porque parece que el pepino es uno de esos alimentos que poco valor nutricional tiene. Si tú miras una guía de composición de alimentos y miras el pepino, verás que no tiene un alto contenido de nutrientes. De hecho, aquí en la tabla, pues solo la vitamina C es la que más brilla, el resto, bueno, bastante discreto. Pero el pepino tiene un alto contenido de este polifenol, de la fisetina, que no es una vitamina, que no es un mineral, es decir, digamos que esta parte de estos macro y micronutrientes.
pero que tiene un efecto muy beneficioso en la salud. Por ejemplo, la salud de la piel, evita el antienvejecimiento. Hombre, si evita el antienvejecimiento de la piel, pues quizá también evita el antienvejecimiento a nivel interno. De hecho, sí que lo hace, porque protege el hueso, previene la osteoporosis, por ejemplo. En ratones con osteoporosis, pues la fisetina promueve la mineralización del hueso, protege el cerebro, previene la diabetes tipo 2, del cáncer, también permite la recuperación tras el ejercicio. Así que recordad que comer o beber el zumo de uno o de dos pepinos frecuentemente puede tener un efecto muy beneficioso en la salud. Bueno, hay otros elementos que podrían estar en la dieta de Daniel y que la ciencia moderna hoy pues, está confirmando que son elementos que afectan a los genes previniendo el desarrollo de enfermedades. Este estudio, el estudio EPIC, es un estudio europeo que se ha hecho, es un gran estudio europeo que se ha realizado y que ha asociado el desarrollo de enfermedades coronarias, enfermedades del corazón, enfermedades isquémicas, es decir, enfermedades por falta de riego sanguíneo, especialmente en el corazón, y lo ha relacionado con el consumo de fibra dietética y de fibra en la dieta y de verduras y de fruta. Y fijaos lo que los investigadores descubren. Descubren que hay una disminución en el riesgo de enfermedades coronarias o enfermedades del corazón debido a la isquemia en las personas que toman un alto contenido de fruta y verdura combinada. Es decir, cuando comen la fruta y la verdura juntas en una combinación de aproximadamente 200 gramos día. También encuentran valores similares en aquellos que toman solo frutas, alrededor de 100 gramos día. Luego en las frutas, pues no parece que haya una fruta que sea la estrella, por así decir, ¿no? que tenga mejor efecto que otras, es decir, en general todas tienen efectos parecidos, excepto en el caso del plátano. El plátano sí que tiene un efecto marcado. Por otro lado, el alto consumo de nueces, de semillas, también disminuye el riesgo de estas enfermedades coronarias, y el consumo de fibra total con la dieta, fibra que procede de la fruta cuando tomamos fruta y verdura combinada, o de la fruta solo, fibra que viene de la fruta. Es decir, el consumo de verduras y el consumo de fibra tiene una relación directa, de frutas y verduras y de fibra, que procede de estas frutas y verduras, tiene una relación directa, y también de las semillas y de los frutos secos, tiene una relación directa con la disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Seguro que estabais pensando, ¿y qué pasa con las proteínas? Yo estoy muy preocupado por las proteínas de mi dieta. Si, por ejemplo, estoy pensando, o si conozco a alguien que es vegetariano, a lo mejor estoy preocupado por él, porque pienso que no está tomando suficiente proteína. Bueno, pues en este trabajo, estos investigadores determinan cuál es el papel que tienen las proteínas que derivan de los vegetales en la nutrición, en el bienestar y en la salud. Y se dan cuenta que las proteínas que proceden de los vegetales tienen un papel muy importante en la reducción del riesgo del síndrome metabólico, es decir, reducen la probabilidad de que una persona tenga síndrome metabólico, que es lo que decimos, enfermedades cardiovasculares, diabetes, dislipidemia, en algunos casos fallo hepático, hígado graso no alcohólico, cirrosis, trasplante hepático. Es decir, es un síndrome, es un conjunto de síntomas y de enfermedades muy variadas, muy variopinta, pero que todo tiene que ver con el metabolismo. Además, también mejora la gestión de la diabetes, es decir, en las personas que son diabéticos, el consumo de proteínas de origen vegetal les ayuda a una mejor gestión de su propia enfermedad. Previenen el cáncer, reducen el peso y ayudan en el control de la obesidad. Algunas de las legumbres que podemos consumir, pues el guisante, el cacahuete, la lenteja. La lenteja, por ejemplo, tiene 23,5 gramos de proteína. La lenteja y la soja son de las legumbres que más proteína tienen, más cantidad de proteína tienen. El garbanzo, que además también es rico en calcio, en fósforo, en magnesio. Y me gustaría hablaros un poquito del cacao. ¿Por qué? Porque el cacahuete tostado tiene todos los aminoácidos esenciales. La proteína del cacahuete tiene todos los aminoácidos esenciales. Esto ha sido una cuestión que se ha discutido ampliamente. Se decía, las proteínas de origen vegetal no pueden dar proteína de calidad, aunque de esto ya os digo que podríamos hacer una conferencia, porque hay mucho que decir a este respecto. No pueden dar proteínas de calidad
sí, porque no son completas, no están completas, no tienen todos los aminoácidos esenciales. Bueno, eso no es cierto. En esta lista veréis que hay 12 aminoácidos esenciales, aunque he puesto 12, porque los libros antiguos recopilaban 12. Actualmente se sabe que necesitamos 9 aminoácidos esenciales y que de estos derivan el resto. En cualquier caso, si comparamos el cacahuete tostado y los niveles de aminoácidos esenciales de cada uno de los aminoácidos esenciales con, por ejemplo, los niveles del huevo, pues nos daremos cuenta que en la mayoría de los casos, menos para la metionina, en la mayoría de los casos, los valores están por encima. También tiene más aminoácidos esenciales que las lentejas, que la avena, que el arroz integral, que el pan de centeno, por poner ejemplos. Que, bueno, en el caso de la carne, el cordero, una salchicha de cerdo o el salmón ahumado, pues incluso veis que hay algunos de estos aminoácidos esenciales que no contienen. Sí que tienen grandes cantidades de otros, pero no de estos. Quizá para que una proteína sea una proteína eficaz, es mejor que tenga todos los aminoácidos esenciales de una manera bastante balanceada, ¿no? Que no tener muchos de unos y nada de otros. Además, ya que tocamos la carne, pues hay estudios, y Daniel no introdujo carne en su dieta, es uno de esos alimentos que dijo no quiero introducir en mi dieta. Hay estudios que asocian directamente, por ejemplo, las carnes procesadas y el alcohol, el consumo de alcohol, con el desarrollo de enfermedades como, en este caso, de cáncer renal, cáncer en las células del riñón. En este estudio, pues los investigadores encontraron, en este estudio de 2020, encontraron que la carne procesada y el consumo de alcohol estaban asociados directamente al aumento en la incidencia de los cánceres renales. Es decir, había más casos de cánceres renales en aquellas personas que comen estos alimentos. Así que todo ello les sugería pues, que un alto consumo de esta carne procesada o del alcohol aumentaba el riesgo de desarrollo de este tipo de cáncer. En otro estudio, por ejemplo, con médicos, con estudiantes de medicina, se observó que en más de 21.000 estudiantes de medicina que estaban aparentemente sanos, se observó, se determinó cuál era el consumo que hacían de carne roja. Y los investigadores determinaron que un alto contenido de carne roja en la dieta se asociaba con aumento de el riesgo de enfermedades cardiovasculares. En este caso era de fallo al corazón, o sea, de un infarto. Os tengo que decir que niveles más elevados, no niveles altos, sino cuando tomaban un poquito más de la media. En este otro estudio, por ejemplo, pues es más de lo mismo, es decir, la carne procesada está vinculada con el desarrollo de enfermedades crónicas, como puede ser el consumo, el síndrome metabólico, u otro tipo de enfermedades crónicas. En este estudio se cogió pues, una población mediterránea, de la zona mediterránea. Se estudió el síndrome metabólico y su relación con el consumo de carne roja y se observa que hay una relación, de nuevo, entre el consumo de este tipo de carne y la prevalencia y la incidencia, es decir, el aumento del número de casos y realmente el porcentaje que se da cada año de esos casos de síndrome metabólico, de obesidad central, es decir, obesidad donde hay una alta cantidad de grasa a nivel del tórax, del cuerpo, y por supuesto de otras enfermedades cardiovasculares. Al contrario, la dieta vegetariana tiene un efecto positivo sobre el desarrollo de estas enfermedades, es decir, estas enfermedades no transmisibles no se desarrollan. Y por ejemplo, en este estudio, estos investigadores determinan que la mortalidad producida por cualquier causa, las enfermedades relacionadas con el corazón, las enfermedades cerebrovasculares, problemas circulatorios, etcétera, eran más reducidos en las personas que eran vegetarianos que en aquellos que comían toda clase de alimentos. Y además, en comparación con los omnívoros, es decir, con personas que comen cualquier clase de alimentos, la incidencia de cáncer y de diabetes tipo 2 también era más baja. Pero sí que es verdad que los investigadores se daban cuenta que los vegetarianos podían tener tendencia a tener los niveles de vitamina B12 o de omega 3 bajos.
esta es una señal de alarma que tiene que hacer pensar a los vegetarianos que su dieta tiene que adecuarse también a sus necesidades y que uno debe explorar y debe mirar, aunque de esto hablaremos un poquito más adelante, debe explorar y mirar cómo es su dieta para mejorarla y para mejorarla cada día. En este estudio, por ejemplo, de 2015, los investigadores hacen una cosa que me parece que es muy interesante: sustituyen la carne roja en la dieta de los participantes por legumbres. Y miran qué efecto tiene este pequeño cambio en el estilo de vida. Fijaos que solamente es cambiar un alimento por otro. Bueno, el síndrome metabólico y también pues, en la obesidad, en la diabetes tipo 2, etc. Y el estudio es muy sencillo, dura 8 semanas, por eso os decía que periodos de tiempo corto pueden dar grandes cambios. El estudio dura 8 semanas y lo único que les piden es que 3 veces por semana, solo 3 veces por semana, los participantes sustituyan la carne roja por legumbres. Y los investigadores al final pues miran muchos factores, el colesterol, la presión arterial, miran muchas cosas y determinan que la sustitución de la carne roja, al menos 3 veces por semana, por legumbres, hacen que el perfil de grasas y de azúcares mejoren en los participantes de este estudio, que por cierto eran diabéticos, es decir, que tenían ya de por sí un problema metabólico y por lo tanto tenían ya de por sí tendencia a tener o padecer, o sea, que su enfermedad se agravara, ¿no? y a padecer más componentes del síndrome metabólico. El texto de Daniel dice algo que siempre me ha llamado mucho la atención, porque no solamente es que nos da mejor color de cara, ¿no? Porque siguieron durante los 3 años de su entrenamiento y el resto de su vida, siguieron comiendo este tipo de dieta. Pero es que además el texto dice que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia de las ciencias, de las letras, del saber de los babilonios. Y bueno, además Daniel tiene entendimiento en toda visión y sueños, pero les dio conocimiento e inteligencia. Claro, mi planteamiento es: ¿y la dieta tendrá algún efecto importante a nivel del cerebro, a nivel cerebral? Bueno, pues realmente sí. Fijaos si es importante que en 2013 se celebró un gran evento internacional en Washington, precisamente en este tema, en cómo la nutrición afecta al cerebro. Y al final de ese gran evento se hizo una guía acerca de cuáles son los componentes del estilo de vida y de la dieta que deberían incorporarse para prevenir el Alzheimer. Ya estamos empezando a hablar de cómo la nutrición afecta al cerebro. Bueno, de esto podría dar una charla, solamente de esto, porque no tiene desperdicio. De hecho, algunos factores que podrían estar relacionados, por ejemplo, es el consumo de la vitamina B. En personas coreanas mayores que no toman suficiente vitamina B, se observa que tienen Alzheimer o que tienen fallos cognitivos, mientras que cuando estas personas o la misma edad, la misma población con la misma edad, toman altos contenidos en vitamina B, pues esto no ocurre, es decir, no tienen tanto deterioro cognitivo, ¿no? Además, la asociación de la vitamina D, cantidad de vitamina D que se toma con el Alzheimer, es una asociación muy fuerte, según determinaron estos investigadores. Bueno, además hay otros micronutrientes que también afectan al estado mental, al desarrollo mental, a la neurocognición, llamarlo como queráis, como son el calcio, el magnesio, el zinc, que no solamente mejoran o empeoran si no están presentes en la dieta en las personas mayores, sino también en aquellos que tienen mucho estrés, mucha presión, un estilo de vida muy estresante. Y ya en las últimas diapositivas que nos quedan, antes de pasar al turno de preguntas, me gustaría comentaros algunos datos que es que realmente me parecen preocupantes. Porque en Europa se hizo un estudio, el GBD, digamos que en paralelo a lo que os he enseñado de la Organización Mundial de la Salud. Y de nuevo, pues encuentran los investigadores que las enfermedades no comunicables, no transmisibles, son las enfermedades más frecuentes en Europa, ¿no? Pues las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los problemas, los trastornos neurológicos, como va a ser el Parkinson, por ejemplo, las enfermedades crónicas respiratorias, las enfermedades digestivas, la diabetes, otro tipo de enfermedades no comunicables. Y lo más grave de todo esto
es que en un 80% aproximadamente de los casos, 91,3% de las muertes que se producen todos los años se deben a estas enfermedades, y el 86% más o menos de estos fallecimientos se producen antes de tiempo, son prematuros. Algunos de los factores de riesgo que se encontraron en este estudio es un estudio financiado por fondos de la Unión Europea, dirigido por la Unión Europea, que se puede encontrar en las páginas de la Unión Europea, y que bueno, pues esto habla a todos los europeos de cómo nos estamos alimentando. Pues entre todos esos factores de riesgo, el factor de riesgo más importante era el factor de la dieta. La dieta era digamos que el componente más importante que llevaba al desarrollo de estas enfermedades. Por delante del tabaquismo, fijaos que dicen en la cajetilla de tabaco, el tabaco mata, pero cuando uno entra en un restaurante de comida rápida, y en España pues son muy frecuentes en todas partes, no hay un cartel en la puerta que diga cuidado con lo que comes que mata también. Así que la dieta está por encima del alcohol, por encima del tabaco y por encima también de la pobre actividad física, ¿no? De tener una actividad física reducida, de un estilo de vida sedentario. De hecho, en este estudio determinaban que, entre otras causas, en lo que tiene que ver con la nutrición, pues se debían a un bajo consumo de productos integrales, de frutas, de frutos secos, alto contenido en sodio, porque comemos muchos alimentos procesados, bajo consumo de verduras, de fibra, de legumbres, etc. Si cambiamos esto al otro lado, ¿no? Si lo ponemos de otra manera, digamos que en la dieta deberíamos incluir / no incluir los siguientes productos de la siguiente manera. Deberíamos consumir productos integrales por encima de 125 gramos día. Deberíamos consumir más de 250 gramos de fruta todos los días. Deberíamos consumir más de 20,5 gramos de frutos secos y de semillas a diario. Deberíamos tomar menos sodio. Ojo, cuando hablamos de sodio no hablamos de echar un poco de sal en la comida, porque yo me puedo echar un poco de sal en la comida y ya está. El problema es que cuando yo compro alimentos que vienen ya procesados, que vienen ya preparados, aunque estos alimentos sean abrir la caja, mezclar los componentes, meterlo en el horno, etcétera, 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 es decir, que me da la sensación que yo lo he hecho en casa, estos alimentos tienen un alto contenido en sodio, tienen un alto contenido en sal. Deberíamos tener un alto consumo de verduras, más de 360 gramos día, o al menos 360 gramos día. Un alto consumo de fibra, más o al menos 23,5 gramos por día. Alto consumo de legumbres, 60 gramos día de legumbres. Es decir, deberíamos comer legumbres todos los días. Alto consumo de ácidos grasos poliinsaturados, el 11% de las calorías de la dieta, es decir, el 11% al menos debería proceder de alimentos que son de origen vegetal. No consumo de carnes procesadas, porque en este estudio determinaron que menos de 2 gramos día no producía efecto, pero 2 gramos de carne procesada no es absolutamente nada. No consumo de bebidas azucaradas, o digo no consumo porque por encima de 2,5 gramos día empezamos a tener efecto en el síndrome metabólico, por debajo no, pero 2,5 gramos de bebidas azucaradas, digamos que son 2,5 mililitros, es decir, es un sorbo o un par de sorbos de esa bebida, para que nos hagamos una idea. Hay que tener un alto consumo de calcio, mayor de 1,15 gramos día, bueno, de calcio y de otros minerales. En este estudio solamente se centra en el calcio, podríamos hablar del magnesio, podríamos hablar de otros minerales, como digo. Bajo consumo de ácidos grasos trans, que son grasas parcialmente hidrogenadas que se encuentran en los alimentos procesados, menor del 0,5% de las calorías, y pues realmente no consumo de carne roja, porque la recomendación es tomar menos de 22,5 gramos por día, es decir, pues prácticamente no comer. Pero tenemos que tener ojo y tenemos que tener cuidado, porque podemos hacerlo mal, aun queriendo hacerlo bien. En este estudio, estos investigadores analizan personas que son vegetarianas
y que tienen una dieta basada en el consumo de verduras. Y miran la incidencia del síndrome metabólico. Y determinan, esto se hizo en Corea del Sur, y determinan que aquellas personas que tienen en su dieta una adherencia importante, es decir, que consumen habitualmente alimentos que tienen carbohidratos refinados, es decir, utilizan cereales o harinas que están refinadas, utilizan azúcares, como puede ser sacarosa, es decir, azúcar, o comidas muy saladas, estas comidas saladas procesadas, aunque sean vegetarianas, tienen un riesgo elevado de padecer síndrome metabólico. Por tanto, hagámoslo bien, tengamos una buena dieta, comamos bien. Podríamos hablar también del consumo de lácteos, y este también puede ser otro tema que he abierto para otra conferencia, quizá el año que viene, no sé. El efecto de los lácteos sobre la salud, el efecto de los huevos, deberíamos revisar, porque el pueblo adventista, que es vegetariano, come más lácteos que el resto de la población, no solamente que el resto de los vegetarianos, sino que el resto de la población que come de todo. Y los lácteos se han asociado con el desarrollo, o ciertos lácteos se han asociado con el desarrollo de ciertas enfermedades. Realmente, enfermedades como las que venimos hablando, el síndrome metabólico. Daniel copia la dieta del Edén, una dieta rica en fruta, rica en verduras. Bueno, la dieta del Edén y la dieta después del Edén, después del diluvio. No después del diluvio, perdón, después de la caída. Rica en fruta, rica en verduras, rica en semillas. La hermana White dirá que tuvieron una decisión inteligente, que tomaron una decisión inteligente. Y dice que el poder intelectual, el vigor físico y la extensión de la vida, que son cosas muy importantes. Poder pensar, poder tener vigor, poder tener energías y una vida larga y placentera, dependen de leyes inmutables. ¿Cuántos hay que tienen 30 años y que están agotados y que viven agotados? De estos me he encontrado a muchas personas, seguro que vosotros también. Además, en Conflicto y Valor nos recuerda algo que es muy importante, y es que en el libro del Génesis hay una reseña clara de la vida social e individual. No hay relato alguno referente a hombres o mujeres que muriesen de enfermedad. Es verdad, vivieron muchos años, pero se morían pues, por la edad que tenían, no por las enfermedades. Dios no creó a la humanidad en su débil condición presente. Este estado de cosas no es obra de la providencia, sino del hombre. Ha sido ocasionado por hábitos errados, por abusos y abusos, por la violación de las leyes que Dios estableció para regir la existencia del hombre. Pero antes de terminar esta charla, yo te quiero recordar que la epigenética es reversible. Así como si soy más alto o más bajo, aunque a lo mejor eso se podría haber hecho algo a lo largo de mi vida, o si tengo una predisposición a tener estas enfermedades y no estas otras, pues eso no lo puedo cambiar, porque no puedo cambiar los genes que heredé de mis padres, que a su vez heredaron de sus padres, etc. Pero sí que puedo cambiar la manera en la que vivo. Y la manera en la que vivo es la epigenética. Sí puedo cambiar el ambiente donde estoy, la comida que como, etcétera, etcétera. Puedo cambiar la dieta. Habéis visto el efecto tan grande que tiene la dieta en el desarrollo del síndrome metabólico. Y por tanto puedo revertir aquella predisposición que yo tengo y no padecer las enfermedades que he heredado de mi familia. Así que yo os quiero transmitir también un mensaje de esperanza. No solamente es lo que hago, la comida, etcétera, cómo puede producir la enfermedad, sino que además, si lo hago bien, puedo beneficiarme de una mejor salud. Bueno, no sé si ahora tenéis preguntas, comentarios, etcétera. Ahora estoy dispuesto a